Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta siempre, semana tras semana, con un episodio nuevo. Estamos todos los domingos con un episodio nuevo, indudablemente. Y obviamente estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en el Facebook, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor dele like, suscríbase, comente y active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Siempre pues agradecidos por estar siguiéndonos en este trabajo tan importante. Ya estamos en el episodio número 127. Muchísimas gracias, pues es un placer llevarles temáticas nuevas todas las semanas, indudablemente. Para hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo vamos a hablar de un trabajo educativo. Nuestra invitada de hoy tiene una larga trayectoria como educadora, es doctora en educación y obviamente pues ese trabajo gran parte de su vida lo ha ejercido en los Estados Unidos, particularmente en Virginia, en el estado de Virginia, y obviamente toda su trayectoria ha dedicado a este tema de la educación, pero también a la defensa de los inmigrantes, no solamente compatriotas, sino también la inmigración en general. Ha tenido una relación muy estrecha también con el presidente Obama en su momento, pero lo más rescatable de todo es que sin duda alguna toda esa generación de esa década tan importante de la década de los 60, decirles además que pues nuestra invitada emigró a los Estados Unidos en la década de los 60 cuando apenas tenía 16 años, y creo que a partir de ahí sin duda alguna pues inició todo ese trabajo. Voy a leerles nada más una partecita de su trayectoria. La doctora Emma Violant Sánchez nació en Cochabamba, Bolivia. Es una dedicada educadora y defensora de los estudiantes inmigrantes y refugiados de sus familias. Se fue a los Estados Unidos, particularmente a el condado de Fairfax, Virginia, sin padres cuando apenas tenía 16 años. Se gradúa de la escuela secundaria de Mount Vernon y en 1962 se recibe una beca para estudiar en la Universidad de Radford. En 1996 Emma recibe la licenciatura y en 1968 obtiene su maestría. Luego de la trágica muerte de su esposo en Vietnam, en la guerra de Vietnam en el año 1968, retorna a Bolivia como profesora y consejera de varias escuelas y como catedrática en la Universidad Católica Boliviana. Emma Violant funda Un Maestro Más, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo era recaudar fondos para contratar profesores para 15 escuelas rurales. Pero en 1976 se traslada nuevamente a Virginia para cursar su doctorado y comienza una carrera de 30 años en las escuelas públicas de Arlington. En 1987 obtiene su doctorado en la Universidad Georgetown. Desde 1980 hasta 2007 fue supervisora de inglés para hablantes de otros idiomas y entretenimiento intensivo de lenguaje para estudiantes de todos los grados desde pre-kinder. Su trabajo prácticamente construyendo una comunidad de estudiantes centrada en las necesidades de los estudiantes y sus familias se volvió muy famoso desde 1998 hasta 2018. Emma Violant fue catedrática adjunta en la Universidad de Georgetown. De modo que estamos hablando pues de una cochabambina que ha tenido una trayectoria importantísima y por ello estamos muy agradecidos. Doctora, muchísimas gracias por estar en este podcast. A ver si en estos 40 minutos logramos un poco pues hablar de toda su trayectoria. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es para mí un honor y una gran alegría estar acá en Cochabamba, mi ciudad natal, como decimos, nuestra yacta, y realmente no hay como nuestra Cochabamba, como Bolivia, y más que todo ahora que tengo la oportunidad de haber escrito el libro Sueños y Sombras y poder relatar sobre mi historia. Exactamente, un poco a propósito del tema Sueños y Sombras, es una autobiografía, pues desde la perspectiva de la trayectoria. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay algo que ahora me llama mucho la atención. Usted llega a Estados Unidos en 1961 con 16 años. ¿Cómo se da esa situación? Bueno, como es
como todos los inmigrantes, ¿no? Nosotros dejamos nuestro país por una razón generalmente ya sea financiera y política. En mi caso es que mi familia, mi papá Adalberto Violant Alcázar, que era político, y mi mamá Emma Sánchez Rosell, en realidad se separaron, pero al mismo tiempo mi papá fue exilado por el MNR. Y mi madre, que tenía 6 hijas de edad 18 a 1 año, se ve en una situación financiera desafiante, y es así como una tía que tengo, Mercedes Sánchez, que ya ha fallecido, que vivía en Washington. Entonces le dice a mi mamá que envíe las 3 hermanas mayores, que ella le puede conseguir un lugar, una familia americana, donde nosotros podríamos estar, y es así como yo fui y viví con una familia americana en Fairfax y cuidaba a los niños, les daba clases de castellano, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de asistir a la escuela secundaria de Mount Vernon High School. ¿Hasta qué edad estuvo en Estados Unidos para después retornar a Bolivia? Bueno, la primera vez que volví a Bolivia después que viajé el 61 fue cuando me gradué de la universidad en 1966, o sea que era como 5 años después. Vine a trabajar acá en Bolivia, pero en ese entonces mi enamorado, novio que conocí en la universidad en Radford, él iba a Virginia Tech, en Virginia, él vino a pedir la mano, y es así como volví a Estados Unidos el 67, en julio del 67, para casarnos. Y nos casamos el 22 de julio 1967, pero en ese tiempo era la guerra de Vietnam. Claro, exacto. Y él tenía que servir en el ejército como teniente, y en diciembre de ese mismo año lo envían a la guerra de Vietnam. Entonces yo me quedo en Estados Unidos para sacar una maestría, porque pensé que mientras él estaba en la guerra hubiera sido difícil comunicarnos en Bolivia, porque en ese tiempo uno solo se comunicaba por cartas, no había llamadas directas, nada de eso. Entonces así como me quedé en Radford, y desgraciadamente el 22 de agosto, 5 días antes de verlo, me anuncian, vienen a informarme que él murió el 22 de agosto de 1968, o sea que eran 5 días antes que lo iba a ver. Y para mí fue como decimos, un terremoto emocional, porque ¿qué iba a hacer yo en Estados Unidos sola, y después de ser viuda, y con esta guerra que causó muchas tristezas, desafíos, traumas? Y es así como después, en diciembre, cuando me gradué de la maestría, volví a Bolivia. Realmente una experiencia realmente trágica, porque indudablemente pues usted estaba muy joven, ¿no? Y asimilar eso en un país que no es el suyo, indudablemente ha debido ser un golpe tremendo, no solamente desde la perspectiva emocional, sino también de poder decir, ¿ahora qué hago, no? Evidentemente, y lo peor que pasa, y es eso como empecé a escribir este libro, es porque en octubre de ese año el gobierno de Estados Unidos me envía la nota oficial de la muerte de mi esposo Albert Giddings, y ahí mencionan que él murió por medio de una bala que él mismo se la tiró. Entonces, evidentemente para mí ¿murió de suicidio o qué pasó? En realidad ese ha sido un enigma que hasta ahora la tengo, porque guerra es guerra. ¿Nunca se esclareció eso? Nunca. Nunca pude esclarecer, pero el trauma emocional que me dejó, porque si bien había fallecido en la guerra, su familia sabía, mi familia sabía, y todos sabíamos que en esos años, en 1968, en Vietnam morían cada día. Entonces yo me guardé ese trauma emocional
por más de 30 años, lo cual ha impactado mi vida emocional. Y es así cuando empecé ya a escribir sobre esa experiencia, es así como fue la motivación para escribir el libro. Porque indudablemente, pues, Sueños y Sombras traduce claramente, ¿no?, esa situación tan compleja y obviamente también seguramente otras entre lo que significan los sueños, pero también las sombras, poco no solo del dolor, sino también de la incertidumbre. Evidentemente, como inmigrante, nosotros es uno de los desafíos que tenemos y que todos los otros nuevos inmigrantes que llegan a Estados Unidos se ven, evidentemente se llega a un país donde todos piensan que todo es fácil, cuando es muy difícil y especialmente en esta época, ¿no? Y los inmigrantes sufrimos, porque hemos dejado nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras familias por un futuro mejor. Ahora, para mí, he tenido en las sombras las experiencias dolorosas, pero mi sueño era la educación, y es así como para muchos de nuestros inmigrantes, ¿no?, especialmente los bolivianos, que he tenido yo la gran felicidad de trabajar con ellos directamente en Arlington, donde es un condado en Virginia que ha traído a los inmigrantes, especialmente del Valle Alto, de Cochabamba, y que todos llegan, pero los padres se alientan con todos los problemas que tienen, especialmente si tienen problemas de visa, ¿no? Pero ven que sus hijos entran a las escuelas públicas y que ven que sus hijos están avanzando, mejorando, y para los padres de familia, que sus hijos se gradúen de la escuela secundaria y que vayan a la universidad es el sueño. Y como muchos de ellos dicen, es como se rompen las cadenas, porque una vez que un joven profesional ya está capacitado, no solo para trabajar en Estados Unidos, no para todo el mundo. Ahora, ¿en qué momento de su vida se impone ese trabajo educativo, ese trabajo social y obviamente un poco la fuerza de poder estar hoy usted como una especie de mediadora entre lo que significa Estados Unidos, la inmigración y obviamente los compatriotas bolivianos? ¿En qué momento, cuál fue esa luz que dijo, yo quiero hacer este trabajo? Bueno, desde niña yo me acuerdo y tengo muy claro la experiencia yendo a la misa en el hospicio. De 6 años me acuerdo muy claramente que yo iba a la misa y salía y veía a los niños mendigando. Estamos hablando de hace muchos años. Y yo me preguntaba cómo es que estos niños están aquí afuera de la iglesia pidiendo limosna, mientras que yo, que tengo la misma edad que ellos, puedo ir al colegio, estoy entrando en la misa. Entonces me di cuenta desde una edad muy temprana de las desigualdades. Y hablando con las madres, así, una chiquita, les preguntaba, ¿y cuándo van sus niños a la escuela? Y me dijo, bueno, hay un catequismo en la tarde en los hospicios. Entonces yo dije, ¿por qué no voy? Así los conozco. Y mi mami me dejó porque vivía cerca de la Plaza Colón. Y es así como tuve desde niña la realización de que como yo tenía la oportunidad de estudiar en un colegio particular, Santa María, y que estos niños no tenían esa oportunidad. Entonces, para mí, desde niña me di cuenta que como la educación, el acceso a la educación puede cerrar puertas. O ser un tema de privilegios, ¿no? Claro, un tema de privilegios. Entonces, para mí me pareció muy injusto. O sea que desde niña yo siempre luché, creía que no era justo que los niños pobres no vayan a mi misma escuela, o que si van, entiende, pero después ya me di cuenta en las áreas rurales que en realidad que ni siquiera iban a la escuela, porque no había escuelas, ¿no? Hay algo que quiero mencionar, y esto lo digo un poco a título personal. Muchos, o gran parte, digamos, de los bolivianos
de pronto no sepan el trabajo que ha realizado la doctora Violant. Créanme, ha sido un trabajo realmente titánico, ha sido un trabajo porque, entre otras cosas, en algún momento tuve la oportunidad, yo en calidad de periodista, ver de cerca el trabajo que realizó la doctora en el tema de inmigración, sobre todo en un país con una situación bastante agreste, no solamente desde la perspectiva migratoria, sino también de las necesidades de los compatriotas que atraviesan una serie de inconvenientes. No es absolutamente nada fácil y ha sido una tarea realmente impresionante la que ha realizado la doctora Violant en defensa de los inmigrantes en general, y creo que en su momento pues la comunidad boliviana ha reconocido, y creo que esto es importante amplificarlo y visibilizarlo. El trabajo que ha hecho la doctora Violant con respecto a la inmigración es realmente impresionante y muy encomiable. Bien, gracias. Cierro paréntesis. Gracias. Era necesario hacerlo. Pero, a ver, la década de los 60, una década de transformaciones, ¿no? Donde realmente irrumpen muchos temas impresionantes desde el punto de vista cultural, musical, político, etcétera, y particularmente para los Estados Unidos. Usted, relativamente joven, indudablemente en un país donde seguramente había muy pocos inmigrantes bolivianos, yo me atrevería a decir que prácticamente eran casi los primeros, sí, porque el grueso de los inmigrantes se da en la década a principios de los 80, ¿no? Sí, y bueno, más antes, digamos, México, pero ¿cómo era la vivencia en esa época? ¿Cómo se relacionaba usted no solamente con los pocos bolivianos que existía, sino con la propuesta que usted llevaba y decir, yo quiero hacer este trabajo de educadora y dedicarme a los inmigrantes? Bueno, en realidad, una vez que estaba en Estados Unidos a los 16 años, y quiero aclarar, y como les decía a muchos de los estudiantes y los padres inmigrantes, nosotros, y hay muchos cochabambinos, que en los 60 salimos de Bolivia. Toda una generación que era de médicos bolivianos que se fueron a Chicago. Todos mis amigos acá de Cochabamba, en los 60 nos fuimos de Bolivia porque era fácil inmigrar a los Estados Unidos. Claro. Uno en los 60 llego a Washington, D.C. y puedo ir a la oficina central de Seguro Social y sacar mi famosa tarjeta de Seguro Social, que me da la autoridad de trabajar. Entonces, es así como yo pude ir a la universidad. Mitad del tiempo yo trabajaba en la universidad. En ese tiempo, no solamente nos daban la oportunidad a los inmigrantes de trabajar, sino de ingresar a las universidades sin las barreras que existen ahora. Entonces, yo fui privilegiada de poder asistir a una universidad, poder trabajar en la universidad, pagarme mis estudios y adicionalmente recibir una beca. Ahora eso no pasa. Claro, es absolutamente imposible. Ahora eso no pasa. Entonces los 60, para muchos de mis amigos cochabambinos que nos reunimos y seguimos hablando, son profesionales, bueno, yo ya tengo 81, o sea que estamos en nuestros 80, pero profesionales, jubilados, muy bien. Pero nos olvidamos a veces de qué es lo que está pasando ahorita. Y es así como yo, cuando tuve la oportunidad de volver, después de haber estado en Bolivia por 8 años, donde evidentemente en Bolivia otra vez llego a Bolivia con una maestría en educación y tengo la oportunidad de trabajar. En ese entonces había un instituto de estudio y acción social en La Paz, muy conocido, era fundado por los sacerdotes dominicos, porque en los fines de los 60, muchos de los sacerdotes y monjas americanas vienen a Bolivia para apoyar con la nueva teología de la liberación, que era
que tenían que ayudar a la gente pobre. Y así se fundó IBEAS, y más que todo hacer los estudios, y tuve la oportunidad de trabajar con una doctora Payne, que era una monjita dominicana, que ella trabajaba con la educación rural, a los maestros rurales. Entonces tuve el privilegio otra vez de llegar por primera vez a trabajar con maestros rurales y conocer su realidad. Claro. Y yo decía, bueno, yo he estudiado en Estados Unidos, sé cómo son las escuelas, sé qué oportunidades tienen los maestros para mejorar, para prepararse, pero los profesores rurales, estoy hablando de los 68, 69, hasta el 76, me doy cuenta que apenas terminaban siquiera la secundaria y que no tenían oportunidades o tenían que trabajar en áreas remotas, pero más que todo me doy cuenta que con pocos amigos y uno que trabajaba con USAID, me dice, Emma, en el altiplano hay niños que no van a la escuela. ¿Por qué? El gobierno no da un ítem del maestro. Entonces hay comunidades sin maestros. Entonces nosotros nos dijimos cómo poder recaudar fondos para pagar sueldos de maestros trabajando con la comunidad rural, que ellos, los de la comunidad, decían, nosotros hacemos la escuela, nosotros damos de comer al maestro, les damos un cuarto, ustedes nos pagan al maestro, dan material didáctico y preparación al maestro. Entonces, así es como tuvimos 15 escuelas. Pero recién acabo de hablar con amigo Raúl Novillo, que él era de un maestro más y evidentemente me muestra fotos que un maestro más llegó a fundar 52 escuelas, no solamente 15 cuando yo me fui. Pero ahí otra vez, yo siempre con esta visión de educadora, unos tienen y otros no. Claro, Hay que abrir las oportunidades. Bien, me gustaría hablar de este libro, que como dije al inicio es una autobiografía donde seguramente está reflejado prácticamente toda su vida de trabajo a la comunidad, pero también al tema educativo. Cuéntenos cómo se gesta este libro y cómo ha sido el trabajo de poder reflejar en este libro todas las experiencias y que entre otras cosas ya está a la venta en varias editoriales, pueden obtenerlo a través de Amazon y obviamente aquí en Cochabamba a nivel nacional ya se ha entregado el libro y indudablemente pues un documento bastante valioso desde la perspectiva del trabajo. ¿Cómo ha sido un poco recopilar todo eso, toda esa experiencia, esa vasta experiencia, no solamente personal suya, sino también del trabajo social en un país como Estados Unidos? Bueno, en realidad empezamos en colaboración con David Beringer, que es no solo un editor, pero con quien trabajamos con las comunidades inmigrantes en Virginia. Como le dije al principio de nuestra charla, es que empezó con un trauma personal, pero después yo empecé a volver a recordar de mi experiencia de niña en Cochabamba, después en La Paz, y ese don, como le digo, para mí es un regalo que tengo de Dios, de poder ser sensible a las necesidades de otras personas y reconocer mis privilegios y poder dar mano a otro. Entonces, no solamente cuento, pero también en el tiempo que volví a Bolivia, quiero recalcar, de 68 al 76. No sé si se acuerda, históricamente había tantas revoluciones. Por supuesto. Habían, por ejemplo, las guerrillas, ¿no es cierto? Yo también trabajaba en el Colegio San Andrés en La Paz y era uno de mis mejores amigos, maestro de religión, Néstor Paz. Néstor Paz, que es ahora el hermano de Jaime Paz y el tío de nuestro presidente. Pero Néstor Paz, un hombre tan espiritual,
que decide ir a las guerrillas y que los alumnos que tenía en la escuela, en San Andrews, que lo quería mucho, se dan cuenta que su maestro desaparece un fin de semana y después, unos cuantos meses, sabemos que ha muerto de inanición. Y el leer su diario. Entonces, no solo me di cuenta del sacrificio de Néstor, porque era un sacrificio también no solo, digamos, el aspecto político, era un sacrificio de una persona muy creyente y que como se inmolaba, ¿no es cierto? Claro. Solo para demostrar que hay injusticias en Bolivia. Y al trabajar con los estudiantes del Colegio San Andrews privilegiados, pero al mismo tiempo ellos empiezan a darse cuenta de la realidad de Bolivia. Y también después con el Colegio Americano y en la Universidad Católica. Entonces los años 60 aquí para mí fueron, y bueno, cuento ahí, después me volví a casar, que no terminé divorciándome, pero más que todo me doy cuenta que en Bolivia no había oportunidades para mujeres, y especialmente para maestros. No sé, y todavía a los maestros se nos menosprecia. Es igual como diríamos, bueno, es un maestro, ¿no? Y buen maestro para sobrevivir tiene que trabajar en 3 escuelas. Pero, perdón, entre otras cosas, la cultura misma, ¿no? Es bastante subestimada, ¿no? Sí. Es decir, cualquier cosa puede ser más importante que la educación y la cultura. Nunca he podido entender esa situación, ¿no? Sí, eso es una cosa que al volver a Estados Unidos, ¿qué es lo que aprendemos, no es cierto? Como maestra en Estados Unidos, como supervisora, que los condados, los distritos escolares invierten en la educación fiscal pública. Claro. Y es así como la educación pública en las escuelas públicas de Arlington, donde yo trabajé, es una inversión muy grande. Los impuestos de las propiedades, 50% van directamente a las escuelas. Y es así como siendo elegida la Junta Escolar, uno realiza que se gasta $20,000 por alumno en una escuela fiscal o más. ¿Por qué? Porque se invierte en la educación desde, usted sabe, claro, gratis. El estudiante va a la escuela, tiene su autobús, tiene los textos escolares, los maestros tienen que tener maestrías, los maestros tienen derechos de salud, de jubilación, o sea que es otro tipo de apoyo al maestro. Entonces yo tuve la suerte de trabajar en las escuelas públicas de Arlington, donde fui la primera latina. Como tú me preguntas, ¿fue fácil? No, porque abrir surcos no es fácil, pero al mismo tiempo, trabajando con la comunidad de padres latinos, empiezo como la primera latina en la escuela aquí y en la escuela para dar educación bilingüe, para enseñar en castellano y en inglés. Y me doy cuenta que los padres, las madres piden que por favor se pueda dar un examen de equivalencia a la secundaria, un examen bilingüe en castellano, que en ese tiempo, estoy hablando de los 78, se aprueba en 44 estados, pero no en Virginia. Entonces digo, ¿cómo? Otra injusticia. ¿Cómo es que en otros estados un adulto puede tomar un examen de equivalencia para la escuela secundaria en español y en inglés y no en Virginia? Porque Virginia es más conservadora. Hemos tenido que hacer la reunión otra vez con la comunidad. Yo creo en los padres como comunidad, abogamos y abrimos las puertas, y ahora miles se han beneficiado con ese bachillerato equivalente al bachillerato. Después me doy cuenta que tengo un privilegio de dar la bienvenida como una de las primeras personas
que después asciendo a ser supervisora de programas a refugiados de Vietnam, de Laos, de Camboya, que han venido después de esta guerra horrible con traumas, entran a las escuelas y tienen las oportunidades. Claro. Y los padres vietnamitas, los padres latinos, los padres cambodianos, todos como supervisora les digo, tienen que unirse como padres, reunirse en su propio idioma, apoyarse, y al mismo tiempo tengo la posibilidad de dinero del gobierno federal para emplear personal bilingüe de diferentes idiomas para que trabaje con la comunidad, con los padres, para que los padres participen en las escuelas. Pero en todo caso, digamos, yo creo que lo más interesante y lo más rescatable de todo es que, como usted mencionaba, ha sido un poco la pionera en una sociedad bastante, digamos, agreste, pero me refiero al tema, digamos, migratorio y al tema de la educación para los inmigrantes. Un poco la pionera, el poder abrir, digamos, esos espacios así de pronto, a muchos casos seguramente a fuerza de hacerlo por pura vocación y de pues hacerle caer en la cuenta no solamente a los gobiernos de los condados, en este caso de Virginia, etcétera, sino también al gobierno central, de que se tiene que hacer y se tiene que trabajar en pos de esa gran masa de inmigrantes, ¿no? Exacto, y también se tiene que valorar el idioma materno. Claro. Entonces claro. Es así como yo me vuelvo la pionera de la educación bilingüe, porque decimos, ¿qué pasa en Estados Unidos? Los niños pueden que sean hijos, sus padres son inmigrantes, ellos pueden ser ciudadanos, entran a la escuela, digamos, un boliviano ha nacido en Estados Unidos, habla castellano o tal vez hablan en su casa quechua, entra a las escuelas, inmediatamente cambian al inglés. ¿Y qué pasa? Poco a poco los hijos solo hablan inglés y los padres no hablan inglés, entonces hay una desconexión, brecha, ¿no? Y eso escribo en el libro una experiencia de una madre de Camboya que su hija se escapó de la casa, la traen a la escuela y me piden un intérprete de Khmer, es el idioma de los cambodianos, para que interprete entre la madre y el hijo. Y la hija, porque la hija habla inglés, la madre no habla inglés, la hija casi no habla, es el idioma de su familia y hay separación. Y es así como decido y las investigaciones claramente muestran la necesidad de mantener el idioma materno. Y es así como empezamos los padres bolivianos y el embajador entonces de Bolivia, Marcelo Pérez Monasterios, se reúne con el superintendente de las escuelas de Arlington, Robert Smith. Robert Smith viene a Bolivia porque para mí no es solo entrenar a los padres que comprendan el sistema americano, sino a los educadores americanos que comprendan la cultura nuestra. Exacto, esa es un poco mi pregunta que quería realizarles. ¿Y cómo asimila no solamente, digamos, los gobiernos de los condados, etcétera, sino también la misma sociedad estadounidense, cómo asimila este proceso de transformación y de pronto de revolución en el mejor sentido de la palabra? ¿Se abre a esto o difícilmente lo hace de una manera bastante, digamos, parsimoniosa o acepta de buena gana? Bueno, estamos hablando ahorita de Arlington, que es como tú sabes, Arlington llamamos Arlington Bamba, ¿no? Exacto. Todos los cochabambinos vamos. Es un condado muy especial, muy progresista. Entonces, evidentemente nosotros, como supervisora y con otro personal bilingüe, no es que yo soy la única, empezamos a entrenar a los maestros para que comprendan nuestra cultura. Se abre la Escuela Bolivia, donde se dan no solo clases de castellano, historia boliviana, los padres tienen oportunidad de hablar, de aprender inglés, hasta damos clases de quechua.
porque hay algunos sí. que quieren aprender quechua y ahora hay mucho interés en quechua. ¿Por qué? Porque los hijos ciudadanos americanos saben que sus abuelos hablan quechua, pero bueno, volviendo a la Escuela Bolivia, se funda la Escuela Bolivia, después la Escuela de Mongolia, pero para mí era también la sensibilidad del dirigente, el superintendente de las escuelas de Arlington, Robert Smith, que es una persona muy inteligente. Él decide, bueno, si yo tengo que aprender aquí de los padres, tengo que visitar Bolivia. Ah, por supuesto. Tengo que visitar Mongolia. Tengo que visitar El Salvador. Tengo que ver de dónde vienen los estudiantes y cómo son la cultura. Ese tipo de dirigente de una escuela es admirable. Eso no ocurre en todas partes. Y ahora se ha dado vuelta, usted sabe. Exactamente, sí. Vamos a hablar del tema un poco complejo un poquito más adelante. Pero, a ver, quiero centrarme en un tema de inmigración. Sí. Yo he vivido de cerca todos esos procesos, sobre todo, bueno, digamos, eso ya se arrastraba incluso desde el gobierno de Ronald Reagan cuando hay una gran amnistía. Pero me voy a centrar en el gobierno de George W. Bush. Sí. Donde seguramente, no sé si usted coincide conmigo, donde seguramente fue la mejor oportunidad para que existiese una ley de reforma migratoria. Sí. ¿No? El senador John McCain creo que ha sido uno de los puntales, fue uno de los puntales fundamentales para que se propusiera una reforma bastante, digamos, condescendiente desde el punto de vista migratorio. Pero hay algo que nunca no he podido entender. ¿Por qué se hace tan a cuesta arriba el poder, menos ahora indudablemente con el gobierno de Trump? ¿Por qué se le ha hecho tan cuesta arriba, no solamente al gobierno de Bush, sino también al gobierno de Obama, poder plantear una reforma migratoria, cuando menos una propuesta de reforma migratoria, donde realmente se tenga que aceptar de que se tiene que sí o sí pues tener una reforma migratoria, porque más de, qué sé yo, 20 millones de inmigrantes no pueden coexistir en una situación absolutamente irregular? Desde su análisis, ¿qué cosas influyen ahí? Yo le digo, lo que pasó con Bush, con George Bush hijo, y tengo tan claro el momento, porque tengo una sobrina que justamente ella era una líder abogada en inmigración. Están listos para proponer la reforma con George Bush, el hijo. ¿Qué pasa? 9/11. Sí, exacto. 9/11, ¿no es cierto? Vienen los terroristas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Una vez se cerraron otra vez las oportunidades. No solo se cerraron, sino se empieza como le digo, a imponerse leyes a niveles especialmente estatales donde se les cierra las oportunidades a los inmigrantes. En Virginia, por ejemplo, no podían obtener la licencia para manejar. ¿Por qué? Porque uno de los terroristas había estado en Virginia con licencia de manejar. Se cierra. En ese tiempo se cierran las universidades para los estudiantes que no tienen documentos. Nosotros en las escuelas públicas que estamos preparando a estos estudiantes, se cierran las puertas. Se manda por ejemplo, el fiscal general Kilgore, y bueno, lo tengo en el libro, manda un memorándum a todas las universidades, no solamente de no admitir a estudiantes inmigrantes que no sean residentes permanentes, sino que se los tiene que delatar ante inmigración para que los deporte. Nosotros en las escuelas nos quedamos como quien dice... Claro, la situación se... aplanados completamente. Pero no sé si usted recuerda, incluso antes del 9/11,
había una gran oportunidad donde inclusive hubo una gran manifestación de inmigrantes que se centraron ahí en Washington, D.C. y estaba John McCain ahí con su propuesta. O sea, una cosa es impresionante, pero ya estaba todo cocinado, si vale el término, para poder aprobar una ley de reforma migratoria y lamentablemente no se pusieron de acuerdo entre demócratas y republicanos. Mi pregunta es, y le vuelvo de pronto a reiterar, ¿por qué siempre se ha hecho tan difícil poder hablar, poder dialogar, poder crear una mesa de diálogo entre republicanos y demócratas para hablar de la inmigración? ¿Por qué siempre es mala palabra hablar de reforma migratoria? No, para mí es uno de los dolores más grandes. Exacto. ¿Por qué? Porque yo veo a los padres, yo veo a las personas que están luchando sin documentos y ahorita, como tú sabes, bueno, vamos a hablar de Trump en un ratito, es como se le cierra las puertas y se le cierra las puertas en su cara. Y es un dolor tan profundo, esa decepción tras decepción tras decepción, que tú me dirías cómo pueden ahorita hablarse de inmigrantes que son criminales, que traen drogas, que somos lo peor, que la sangre, estamos como cambiando la sangre. Es como para darse, ¿entiendes? Es que uno no puede empezar a llorar, tiene que reír y pensar que se cierran las puertas para refugiados y se admiten refugiados de Sudáfrica blancos. Claro, pero es que te digo, no dialoga porque es como quien diría, ni los mismos demócratas, y soy 100% sincera, porque a los senadores de Virginia, a los diputados demócratas de Virginia, ustedes se quedan callados. En el momento más importante, es como no nos reconocen quiénes son o que es muy difícil explicar cómo nosotros tenemos el valor, contribuimos al país, mejoramos las oportunidades, invertimos y se nos considera de menos. Ahora mucha gente dice ese es racismo. Claro, pero entre otras cosas Estados Unidos es lo que es porque obviamente pues es un país de inmigrantes. Históricamente siempre ha sido un país de inmigrantes. ¿Qué hubiese sido de los estadounidenses si no estaban los irlandeses en el mejor y en el peor sentido de la palabra, ¿no? O los holandeses que prácticamente fundaron Nueva York, etcétera. A ver, mi pregunta es, ¿no cree usted, doctora, que más es una cuestión de intereses políticos y económicos? Porque desde el punto de vista político, no les conviene tanto a demócratas como republicanos poder plantear una reforma migratoria, porque indudablemente ahí están los detractores, los grupos de poder detractores estadounidenses, sobre todo, digamos, los de extrema derecha que prácticamente siempre han estado en el gobierno. Y por otro lado, el tema, digamos, económico, porque muchísima gente no reclama, por ejemplo, sus impuestos, la devolución de impuestos. Seguro social. Claro, exacto. Entonces, y el tema de salud también puede ser un grave problema, tomando en cuenta, como usted mencionaba hace un momento, que el universo de inmigrantes contribuye, y eso se ha comprobado científicamente, no solamente en el tema de consumo, sino también en la compra de bienes inmuebles, de las bienes. Inversiones. Es una cosa de claro, locos. Es que, ¿cómo te digo? Qué difícil no se puede dar una explicación racional. Cuando tú ves que muchos de los líderes de Google es inmigrante. El mismo, como el de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk. Musk es inmigrante. Pero claro. La esposa del presidente Trump es inmigrante. De Mr. Orange. Por eso te digo, es que para mí, yo sinceramente, si bien la gente no acepta que es una razón
el ser, eso es racismo. Para mí el racismo no es necesariamente el color de la piel ni nada de eso, sino que el sistema mismo y las autoridades mismos, el gobierno mismo, los que tienen el poder, utilizan el poder sin reconocer, digamos, a pesar de que hay información muy clara sobre los inmigrantes. ¿Por qué? Porque como dicen allá es un hot potato, ¿no? Es como una papa caliente. Y es más que todo, yo diría, político y también es racismo. Porque los mismos afroamericanos sufren también, pero ¿por qué cuando se han cerrado las puertas, se cierran las puertas a los de África, a los de Latinoamérica, y ahorita se traen africanos o personas que tienen $1 millón que pueden comprarse una visa? ¿Entiendes? Para mí eso es completamente injusto y realmente no puedo yo dar ninguna razón. Lo único que sé es que nosotros, los inmigrantes, tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos y no perder la esperanza porque nosotros somos los fuertes. Claro, es una gran fuerza, ¿no? Pero somos fuertes también. Yo creo firmemente que, por ejemplo, los bolivianos, para mí los bolivianos inmigrantes, muchos de ellos sin documentos, que los conozco personalmente, son personas bien fuertes en el sentido de que tienen valores, por ejemplo, los valores, muchos que vienen de nuestros antepasados indígenas, los valores de familia, los valores espirituales, que sopesan las injusticias, siempre apoyándose y apoyando a sus hijos para darles un futuro mejor. O sea que a pesar de que están trabajando, ¿entiendes?, debajo de la mesa, a pesar de que hay doctores que son pintores o abogadas que cuidan niños, a pesar de eso, si ven que sus hijos están saliendo adelante, para ellos no hay sacrificio que no cueste. Porque entre otras cosas, creo que el boliviano, en términos generales, tiene la fama de ser una persona trabajadora, ¿no? De ser emprendedora, no se mete mucho, digamos, en líos, en problemas con la justicia, con la policía, etcétera. Trabaja en muchos casos, tienen 2, 3 trabajos, un sacrificio realmente impresionante con la familia, etcétera. Entonces, ahí también hay otro tema y seguramente en algún momento usted ha tenido que lidiar con este tema un poco de la desconexión familiar, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí, el desarraigo familiar, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la zona del Valle Alto, Mamanaca, Tiataco, Arrieto, etcétera, los que han quedado son las mujeres. Todos los padres de familia, etcétera, están trabajando y se van a Virginia en este caso. Y hay un desarraigo, ¿no? Un desapego familiar. Esa es una de las grandes tristezas que ocurre a veces, ¿entiende? Cuando hay la separación familiar. Porque no hay dinero, y yo lo he visto mucho en las escuelas, eso, especialmente también con los salvadoreños, que por la guerra se venían los padres y las madres y los dejaban con los abuelos. Pero eso pero los bolivianos, y no es que sea yo optimista, lo que veo en los bolivianos en Virginia es que, por ejemplo, el hecho que las fraternidades folclóricas que existen en Virginia, ¿no es cierto? Tenemos 6,000 bailarines para el 6 de agosto. Esa actividad cultural ha hecho que las familias se unan. Los jóvenes bolivianos o de otros países que empiezan a bailar con los bolivianos, esos chicos salen adelante. ¿Por qué?
porque tienen ese sentido de identidad, de saber quiénes son y de saber, evidentemente, los bailes. Tal vez no saben toda la historia de Bolivia, pero tienen una unión más cercana con sus padres. Y las tradiciones bolivianas que se lleva a cabo de mucha gente que habla quechua, desde el corte de cabello hasta otras tradiciones, entiende, la bendición de la Pachamama, el Día de los Muertos, etc. Eso refuerza, es una fuerza espiritual. Y como yo digo, el valor más profundo que tenemos del AINI, que es reciprocidad y solidaridad. Claro. Entonces, vemos en la comunidad que los de Mamanaca, los de Arbieto, se juntan, ellos se juntan, si hay alguien que le ha pasado algo, que se ha muerto, hacen su kermés. Los de Arbieto se compran un campo para fútbol y evidentemente el editorial La Virginia de los Bolivianos, que yo tuve la suerte de ser productora de ese y que se está mostrando ahorita en Bolivia por el director es Juan Cristóbal Ríos, muestra esa fortaleza de los bolivianos, la Virginia de los bolivianos. Exacto, pero hay otro tema que una vez más, y yo lo he vivido de cerca, ¿no le da la impresión a usted que inclusive dentro de lo que significa esta convivencia en Virginia hay dos Bolivias? ¿No tiene esa sensación? Sí. De una Bolivia rural y otra urbana. Usted, cuando se habla, por ejemplo, de esta Bolivia del Valle Alto, Mamanaca, Punata, Tarata, es una sociedad bastante cohesionada, bastante solidaria, se ayudan, se cooperan, es realmente impresionante. Sí. En algún momento yo tuve la oportunidad de asistir a una de sus reuniones y realmente la solidaridad es impresionante. Cuando un Yactamasi va a llegar, pues todos cooperan, dan su dinero, le consiguen apartamento, le consiguen trabajo, al día siguiente que llega ya tiene un trabajo, etcétera, etcétera. Pero no sucede lo mismo con esta Bolivia urbana, obviamente de ciudades urbanas de Bolivia, que no tienen la misma... Y esto hay que decirlo, esto es real, ¿no? O sea, hay una sociedad boliviana absolutamente dispersa, ¿no? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, es que todo depende de la familia y la comunidad. Y a veces hay diferencias socioeconómicas, como tú sabes, ¿no es cierto? La razón por que yo me vine a vivir a Arlington, sigo viviendo en Arlington, es justamente porque yo quería estar en un lugar donde me sentía en casa, ¿no es cierto? Entonces, para mí, depende de dónde vives. Si estás viviendo tú en Arlington, Bamba, en vez de vivir en Oklahoma o de vivir en, qué sé yo, en South Carolina, o lugares donde tal vez no hay otra comunidad, es más difícil para mí tener ese sentido de comunidad como bolivianos, ¿no? Entonces, es así como los inmigrantes se reúnen por grupos. Y claro, y como te digo, volviendo a la inmigración, ¿cómo explicas que haya habido 40% de latinos que han votado por Trump? Exacto. Sabiendo que él mismo está hablando mal de los inmigrantes. Sí. O sea que hay también... el sentido de identidad es bien importante. Si tú como persona te identificas como quién eres, ya sea tu cultura, tu idioma, y puede ser bicultural. Yo creo que una persona puede ser bicultural. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo sentir muy boliviana, pero al mismo tiempo me siento estadounidense en el tema de la educación, en el tema de la mujer, en el tema de las oportunidades de estudio, hasta cuando uno se muera, digamos, del derecho de las mujeres al lado de los hombres. O sea que se puede
aprender de los dos mundos. Claro, claro, como decía Jorge Luis Borges, ¿no? La patria no es una estatua, no es una determinada ciudad, la patria somos todos y somos ciudadanos de donde, en donde realmente decidimos armar nuestra carpa y vivir, Sí. ¿no? Ahí yo Sí. creo que esa es un poco una visión un poco, digamos, metafórica del tema, porque en los hechos es eso. Muchos bolivianos han hecho de Estados Unidos su segundo hogar, su segunda patria. He estado 60 años, imagínate. Usted es claro ejemplo de eso. 60 años, mis dos hijos son maestros y trabajan con inmigrantes, lo cual estoy muy feliz. Y son bilingües, pero ahora mis nietos, yo tengo que ir con las se tienen que tener todos que digan Bolivia para que se presenten, que ellos, claro, sus mamás, su abuela es boliviana, pero es como una indoctrinación, tienen que traerlo aquí por un buen tiempo para que realmente, y le ocurrió eso a mi hijo, te digo, mi hijo que digamos 6 pies, un gringo, y entonces me dije, mami, estaba muy frustrado, yo lo que te pido es que vayas a Cochabamba, estés en Cochabamba mínimo 6 meses y seas voluntario en el orfelinato Salomón Klein. Eso te pago el pasaje, todo, y después puedes ir a Europa. Mi hijo viene cambiado, completamente cambiado. Claro, claro, exacto, exacto. A ver, hablemos de un tema bastante complejo, sobre todo en los últimos años, porque como nunca, pese a que la guerra civil estadounidense se haya originado por una cuestión altamente racista entre el sur y norte, yo tengo la impresión de que inclusive desde la guerra civil, o sea, y no exagero, esta coyuntura de Mr. Orange, yo le llamo Mr. Orange, Sí. de Mr. Trump, no se ha registrado otro antecedente histórico tan recalcitrantemente antiinmigrante o racista o excluyente, no solamente por la forma en la que se está implementando sus políticas antiinmigrantes, sino la proyección misma que está irradiando hacia las nuevas generaciones. ¿Cómo evalúa usted sobre todo este segundo mandato de Trump, tomando en cuenta que desde el primer día ha sido implacable, así de una manera absolutamente terrible en contra de los inmigrantes? Es muy doloroso lo que está pasando. Tú y yo hemos estado en Washington cuántas veces, ¿no es cierto? Sí, sí. Y vemos ahora pensar que la Guardia Nacional, que el Ejército está ahí, me parece que tal vez ya no está en tanta presencia, y que te paran porque tú o yo tal vez, o como a mí, le pasó a un pariente que tenía placas de Florida, y le paran, él es ciudadano americano, pero lo tienen 40 minutos en una investigación total de qué hacía en Washington. ¿Por qué? Porque él tenía facciones de un latino. Y lo peor es que para mí, creía yo en la justicia de Estados Unidos y de la Corte Suprema, pero cuando la Corte Suprema aprueba que puede parar a una persona o investigar su estado migratorio solamente por sus rasgos raciales o el color de su piel o el acento que tiene, le han permitido, porque eso es lo que dicen en Estados Unidos, racial profiling, ¿no? Pero la Corte Suprema acepta. Eso jamás se lo ve. O el hecho de que Trump tenga la propuesta de que si naces en Estados Unidos, que es parte de la Constitución, que tal vez cambiar la Constitución para que no sea ciudadano americano. O sea que todo eso está pasando. Ahora, que tú me dirías, yo como abuela, como educadora, sabiendo que los niños tienen miedo por sus padres, sabiendo que... Por eso yo personalmente no veo ya la televisión. Porque son mensajes tan negativos que te mandan que el autoestima de la persona se va disminuyendo.
Y evidentemente hay depresión y hay inestabilidad y hay más gente que ahorita está sufriendo hambre y la situación no es fácil ahorita, pero muchos padres o muchas personas que son inmigrantes, muchos se les pregunta, pero ¿por qué no vuelves? ¿Entiendes? Es que es la separación familiar, claro, porque si salen ya no pueden volver a entrar. Y yo he visto eso en familias bolivianas que, digamos, el padre ya se aburrió, no aburrió, conocía, él era un médico, pintor, pero después de un rato dijo, ya no más, yo me vuelvo a Cochabamba, ¿entiendes? Para estar con mis amigos, tal vez poder ejercer mi profesión, pero él se separa de la familia, porque la familia no tiene documentos, y tiene una hija brillante que está sacando su título de medicina, y la hija está todavía allá, y la madre se queda por la hija, y es la separación familiar. Claro, yo creo que hay un desgarre social, no solamente desde Estados Unidos, sino también desde Bolivia, ¿no? Ahora, pero este tema de la administración y de las políticas de Donald Trump, no tanto sí están afectando un poco, digamos, al gran universo inmigrante, pero también lo está haciendo a los ciudadanos estadounidenses. Exacto. En desmedro de la misma sociedad estadounidense, porque hay recortes en tema de salud, sí, hay recortes en tema de educación, sí, y que prácticamente ya no reciben dinero en estos rubros. ¿Cómo se está encarando este tema desde los condados, desde los estados, particularmente en el área metropolitana de Virginia, Bueno, Virginia, evidentemente, sabes que estuvo cerrado el gobierno por 36 días. O sea que los demócratas trataban de estar fuertes. Ahora ha habido las últimas elecciones, la gobernadora de Virginia es demócrata, pero evidentemente está apretando los presupuestos, ¿no? Porque si se han cortado, por ejemplo, fondos del gobierno federal, si se va a cerrar el Ministerio de Educación, si se ha cortado la ayuda para el seguro de salud, si se ha pensar nunca hemos escuchado que el gobierno federal esté contra las universidades. Exacto, pero es una cosa de locos, ¿no? Por eso, pero otras personas me dicen, no es que Trump se le ha ocurrido esto, sino que por los últimos 5 años ha habido un grupo de personas, lo que llaman el Proyecto 2025, que han estado planificando todo esto. O sea que no ha sido recién, ha sido como... Esos juicios millonarios que tiene con la Universidad de Harvard, pero es una cosa de locos, explota la cabeza. O sea, hay una serie de temas, pero imagínese usted una universidad de la talla de Harvard que tenga problemas con el gobierno de presupuesto. Porque tenían todo el presupuesto para las investigaciones médicas, todas las investigaciones para el cáncer y otras cosas, le sacan todo ese dinero. O sea que es difícil explicar. Bien, 2 preguntitas más para no abusar de su buena voluntad, doctora. La primera tiene que ver con este tema de inmigración. ¿Usted cree que en algún momento se va a dar, cuando menos, un proyecto de reforma migratoria? ¿Tiene la esperanza de que, ahora en esta coyuntura no creo que ni siquiera se pueda hablar, pero en algún momento se tendrá que hablar y se tendrá que plantear lo que estamos viendo ahora, como el gobierno federal está actuando de la manera que está actuando, es que algunos de los estados, especialmente los estados demócratas, están haciendo cambios. Por ejemplo, en Virginia, en 2010, cuando fundamos nosotros una organización, también con padres bolivianos, que se llama el Dream Project, organización sin fines de lucro para recaudar fondos para estudiantes que no tengan documentos para que asistan a la universidad,
porque la ley del DREAM Act, que les hubiera dado residencia permanente a estos estudiantes que vinieron de niños, otra vez en el Congreso durante el tiempo de Obama muere por 6 votos. Sí, sí. Y Virginia también empieza a cerrar a las universidades. Entonces nosotros, los bolivianos, padres, con apoyo de algunos educadores y los estudiantes, decimos, bueno, entonces nosotros formamos nuestra organización sin fines de lucro y recaudamos dinero. Y como que se recaudó la primera vez una fiesta, tú sabes, los padres cocinan $14,000 para 4 becas. Ahora ya estamos en $1 millón y más por becas por 4.500 para más de 103 estudiantes. Wow, qué genial. Entonces, qué genial. luchamos de que el estado de Virginia, que los estudiantes que no tengan documentos, que se hayan graduado de del high school, de la escuela secundaria, y hayan estado en Virginia por 2 años, las escuelas secundarias, que los padres han pagado impuestos, pueden entrar a las universidades con la matrícula estatal, que es mucho más baja. Eso se ha logrado con los estudiantes y los apoyos, igual que becas de ciertas universidades para estos estudiantes. O sea que ahorita tenemos más de 300 graduados. Pero en realidad una reforma migratoria tiene que darse sí o sí. Claro, en algún es momento. El sueño. Ese es el sueño. Pero lo que está pasando, como está pasando en Nueva York, que ha salido Mandani. Sí, sí. ¿Entiendes lo que te digo? Y como él dice, yo soy inmigrante y soy musulmán y no tengo que pedir Además permiso a nadie. No es cierto. Y él ha ganado. Claro. Entonces, yo la esperanza que tengo, si tú me dices que ahora que tengo 81 años, habrá reforma educativa, espero que dentro, antes de que me muera, haya. Pero si no, también que nosotros, dentro de un condado, que es el gobierno local, dentro del gobierno estatal, tenemos que apoyar a los inmigrantes. Entonces, si bien el gobierno federal nos está yendo contra nosotros, tiene que haber un apoyo en el condado, en la comunidad, y así poder seguir adelante. Bien, doctora, una última pregunta. ¿Dónde pueden obtener este libro, Sueños y Sombras de Emma Violando? Un trabajo autobiográfico realmente monumental, sobre todo el trabajo de educadora. ¿Ya está a la venta? ¿Dónde pueden obtenerlo? En las librerías acá en Cochabamba y en La Paz. Hay la editorial Plural. ¿Solo en Cochabamba y La Paz está a nivel nacional? No, la editorial Plural acaba de publicar en castellano Sueños y Sombras, Memorias de un inmigrante en Estados Unidos, por supuesto se llama Dreams and Shadows. Eso sí se lo consigue por Amazon, por varias maneras, pero ahorita los libros están en las librerías, sino la editorial Plural, y yo me llevo libros en castellano a Estados Unidos. Estoy tratando de ver cómo me puedo llevar varios libros en castellano, porque Amazon no va a vender mis libros en castellano. Claro, claro. Bien, en todo caso, yo le agradezco profundamente por este diálogo tan ameno, pero sobre todas las cosas, a ver, yo creo que muy pocas veces incluso los mismos gobiernos bolivianos saben cómo es la realidad de los inmigrantes bolivianos, de los compatriotas, no solamente en Estados Unidos, sino en España, en Brasil o en cualquier punto de este planeta. Poco se sabe, inclusive los mismos bolivianos no nos informamos mucho de cómo se vive, cuál es la experiencia. Hemos tenido aquí varias personas que han contado sus experiencias. Particularmente yo he tenido la posibilidad y el privilegio de vivir con inmigrantes donde realmente el sacrificio es enorme, día a día, es un sacrificio impresionante, como usted mencionaba. O sea, todos creerían que pues las platitas o los dólares caen así por su propio peso, y no es tanto así, porque definitivamente para eso se tiene que existir una carga así bastante fuerte de trabajo, de sacrificio,
edificios, etcétera. Entonces no estaría fácil, ¿no? No es fácil, pero también, como dice mi libro, hay sueños. Y nuestros sueños, las experiencias negativas se transforman en los objetivos que vemos, por ejemplo, dentro de la educación. Y ahora hay esperanzas en Bolivia, a lo menos yo tengo esperanzas, y esperanzas que podamos tener relaciones con Estados Unidos, más que todo porque también podamos tener más consulados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, porque gente que tiene que renovar su carnet de identidad. Y lo que está pasando, yo ya he visto en los aviones que venía de Estados Unidos, muchos de las personas ya de la tercera edad, como yo, se están volviendo a Bolivia. Claro, porque hay una buena apertura, ¿no? Es decir, imagínense restablecer las relaciones diplomáticas, tener un flujo muy, digamos, bastante fluido en el tema de gobierno de Estados Unidos con Bolivia. Creo que es una gran esperanza, ¿no? No, claro, porque tenemos que abrir las fronteras para tener apoyos en educación, apoyos en salud de los mismos, ya sea inmigrantes o los diferentes gobiernos, y al mismo tiempo facilitar la productividad, facilitar las exportaciones, facilitar en los países como Estados Unidos, España, donde sea, que los bolivianos que estén allá se les pueda facilitar apoyos, de poder tener un carnet de identidad, de poder hacer sus documentos de tal manera que tengan, pero ahora era muy difícil una persona de California que tenga que viajar a Washington para renovar su pasaporte, ¿no es cierto? O sea que tenemos que abrir hacia el hecho de cómo importamos, exportamos, cómo enviamos cosas, cómo traemos. Se tiene que abrir, así como la internet, ¿no es cierto? El WhatsApp, y gracias al WhatsApp todos estamos comunicados. No, yo me he dado cuenta que no puedo vivir sin WhatsApp. No, era la única manera, ¿no es cierto? Claro. En mis tiempos, cuando estaba en Estados Unidos, se tenía que hacer una cita para que mi mamá vaya a Serval para comunicarse. O sea que sí, se pueden abrir las fronteras y podemos todos unirnos y apoyarnos. Y gracias, muchas gracias por darme esta oportunidad, porque a mí me siento feliz en Bolivia y primero Dios puedo volver y otra vez volver y colaborar en cualquier manera dentro de mis posibilidades. Quiero mucho a Bolivia, soy orgullosa de ser boliviana, siento que mis raíces culturales, espirituales y todo lo que legado de valores sigues, eso nunca muere. Bien, doctora Emma Violante, como educadora y obviamente sobre todas las cosas, yo diría una gran mediadora entre lo que significa la educación, la inmigración de toda la gran comunidad boliviana y obviamente también latinoamericana en los Estados Unidos. Realmente me queda mucha satisfacción de poder haber dialogado con usted de estos temas que son fundamentales y seguramente tendremos la oportunidad de dialogar también en otra oportunidad. Mientras tanto, yo personalmente quiero darle las gracias a usted, no solamente porque ha venido, porque ha aceptado esta invitación, sino porque ha hecho todo lo que ha hecho por la comunidad boliviana, por los compatriotas, pero sobre todas las cosas por el tema de inmigración y la educación, que al final de cuentas es un capital absolutamente irreemplazable. El poder darles cultura, el poder darles educación a todos esos niños, creo que eso ya es una ganancia así absolutamente impagable, y creo que una vez más lo reitero, ha hecho usted una gran labor y por eso muchísimas gracias y muchas felicidades. Igual a ti, por medio de la comunicación. El mundo es chico y gracias por traer a todos nosotros este podcast. Muchísimas gracias. Gracias a usted. En todo caso, también gracias a ustedes. Hemos querido hablar con la doctora Violante porque creo que es, y lo dije ya al principio de este podcast,
es necesario y es absolutamente justo visibilizar estos temas. A veces muchos bolivianos, líderes bolivianos, trabajan con un perfil bastante bajo, de una manera modesta, pero han hecho grandes transformaciones, no solamente por el bien de nuestra comunidad, sino también como mediadores en ese tránsito tan complejo que se hace vivir en otro territorio que no sea el nuestro. Pero frente a eso también está, siempre he dicho que Bolivia es un país portátil, Cochabamba es un país portátil. Cuando abandonamos nuestra tierra, a nuestras maletas entran nuestras costumbres, nuestras taras, nuestros caprichos, absolutamente todo, nuestras comidas, y somos realmente un país portátil, y cuando abrimos nuestras maletas en otros territorios saltan prácticamente nuestras esencias, y obviamente eso pervive y se hace inmortal, como lo es la comunidad boliviana en el área metropolitana de Washington y obviamente en todos los estados de Estados Unidos. Darle las gracias indudablemente por estar siempre, pues, episodio tras episodio de este podcast Los Tiempos. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Facebook, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo, de verdad, muchísimas gracias. Estamos prestos para el próximo episodio. Un gran abrazo y hasta entonces. Salud.